Ya. Bueno, creo que ni siquiera saludé cuando entré, así que saludo de nuevo. Espero que estén bien. Con mi compañero Seba Almarza vamos a hacer esta clase. Yo, Sofía Díaz, y hoy día nos toca estructura y función celular. Bueno, aquí un poquito de los contenidos que vamos a ver hoy. Una breve historia del descubrimiento de la célula. Los componentes básicos de la célula, tipos de célula, estructuras, organelos celulares y sus funciones, y las diferencias entre los tipos de células. Aquí yo les puse estos monitos porque la verdad es que quiero que este sea un ambiente de confianza y que, vale la redundancia, que tengan toda la confianza de hacer cualquier duda, pregunta, sugerencia, lo que sea, que la hagan nomás, ¿ok? La pueden hacer levantando la mano o en el chat, que yo estoy seguro que el Seba y el Vincent se están revisando también. Ujú. O simplemente me interrumpen, me dicen, hey Sofi, sabéis que no entendí esto, o al SEBA también, como quiera, ¿ya? Así que la idea es que no se queden con dudas, porque a mí me ha pasado que a veces me da vergüenza preguntar algo que pienso que es tonto, o que ya se vio, o etcétera, pero no, la idea aquí es aprender, así que con toda la confianza nomás. Bueno, y partiendo un poco con esta introducción de la historia del descubrimiento de la célula, tenemos que Robert Hooke en 1665 fue el primero en utilizar la palabra célula. Esto lo hizo mediante un microscopio porque él examinó una lámina de corcho, aquí como se ve en la imagen, y él dijo, oh, mira, se ve muchas celdillas y a cada una de esas celdillas a él las llamó células. Y obviamente ahora nosotros sabemos que en realidad lo que él estaba observando eran células eucariotas vegetales muertas de un árbol de corcho. Luego vino este otro señor que se llama Anthony van Leeuwenhoek en 1675, que él era un comerciante de tela. Y él, para evaluar la calidad de las telas, él inventó un sistema de lentes que al final fue muy superior a todos los microscopios que hasta ese momento existían. Y él era muy curioso, entonces él con ese sistema de lentes veía todos los objetos que se le ocurrían y así fue como él fue el primero en observar los distintos microorganismos. Y después él los dibujaba en un libro que tenía. Entonces aquí, por ejemplo, no sé en realidad si esto será el dibujo original, pero creo que sí. Esperemos que sí. Y aquí, por ejemplo, él dibujó estas formas bacterianas de estafilococo. Imagínense ustedes, les voy a dar un dato freak, que era tan curioso que fue el primero en observar espermatozoides. Y obviamente él veía que tanto los espermatozoides como estas formas bacterianas que se movían ahí cuando él los veía por el lente, y así que él dijo, oh, parecen animales pequeños, así que los denominó animáculos. Entonces, gracias a, a todo lo que, bueno, en realidad estas cosas que ellos descubrieron, más adelante Schleiden, Schwann, Rudolf Virchow y August Weismann, perdonen mi pronunciación, eh, propusieron los postulados de la teoría celular. Entonces dijeron estas cuatro cosas: que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos, es decir, todos nosotros estamos formados por células; que la célula es la unidad funcional, es decir, que todas las reacciones y procesos metabólicos eh, que se dan para permitir la vida se llevan a cabo dentro de la célula; y que la célula también es la unidad de origen, es decir, que toda célula proviene de una célula preexistente. Y después tenemos el cuarto postulado que dice que la célula es la unidad genética, es decir, que va a contener toda la información hereditaria para las siguientes generaciones. Aquí yo les resalté estos tres primeros porque son como los más importantes, además que imagínense, esto se hizo en 1833, casi 50 años antes que esta última. Si voy muy rápido también me dicen porque yo siento que hablo rápido, por favor. Bueno, y entonces concluyendo, la célula va a ser la unidad morfológica, fisiológica y de origen de todo ser vivo. Sin embargo, para que cualquier tipo de célula pueda cumplir con sus tareas fundamentales, debe tener al menos las 3M. Entonces, una célula no puede ser una célula si no tiene membrana plasmática, metabolismo y material genético. Aquí yo, entre paréntesis, en metabolismo les puse citoplasma o citosol, porque en este compartimento va a ser donde se va a llevar a cabo las reacciones metabólicas. Un dato freak. Los virus se llaman parásitos obligados y no son
células porque solamente van a tener membrana plasmática y material genético y no tienen metabolismo. Entonces, por eso así, por ejemplo, el COVID nos infecta a nosotros porque como no tiene metabolismo, eh, no puede realizar los procesos de la vida sin el metabolismo de nuestras células. Entonces, por eso nos infectan a nosotros, infectan a los animales, etc. Bueno, entonces siguiendo con los componentes básicos de la célula. Aquí tenemos la membrana plasmática que va a ser nuestra primera M. Tenemos que Singer y Nicholson en 1972 vieron el modelo de mosaico fluido para explicar la estructura de la membrana plasmática. Entonces, antes que todo, tenemos que decir que la membrana plasmática va a delimitar el medio externo del medio interno o intracelular. Pero a su vez va a tener una permeabilidad selectiva, es decir, va a seleccionar las moléculas o sustancias que entran y salen. Y el ingreso o salida de estas sustancias va a depender de las circunstancias que se presenten tanto en el medio externo como en el medio interno. Bueno, ¿y qué dice este modelo? Este modelo dice que la membrana es una bicapa lipídica de fosfolípidos. Aquí tenemos una capa y aquí tenemos otra capa. Y cada uno de estos va a ser fosfolípido. Entonces tenemos una cabecita y aquí dos patitas y eso va a ser un fosfolípido. Entonces aquí tenemos la bicapa lipídica. Entonces, eso dice el mosaico fluido y además dice que esta bicapa va a estar alternada por proteínas, que son todo lo que aquí se ve naranjo. Tenemos estas de aquí, esta, etc. Hay muchos tipos de proteínas y más adelante vamos a hablar así muy brevemente de cuáles son. Y eso. Esta membrana va a ser dinámica y va a ser fluida. Y además va a estar unida por interacciones no covalentes. Ahora, hablando un poquito de los componentes de esta membrana, como ya habíamos dicho, están los fosfolípidos, que van a formar la bicapa, y además una característica es que van a tener carácter anfipático. ¿Qué significa que tengan carácter anfipático? Que una parte de su estructura, que en este caso va a ser la cabeza, que va a ser esta, de colina, fosfato y glicerol, va a ser hidrofílica. Y otra parte, que va a ser las patitas, que son ácidos grasos, van a ser hidrofóbicas. Que sea hidrofílica, si lo puedo decir de alguna manera, es que tenga afinidad al agua, y que sea hidrofóbica es que la repele. Entonces, volviendo atrás, las cabezas van a ser hidrofílicas y las colitas van a ser hidrofóbicas. Entonces tenemos que tanto el medio externo como el medio interno van a ser soluciones acuosas. Entonces, ¿por qué se forma esta membrana si las interacciones son no covalentes? Se van a formar porque es la única manera en la que se pueden distribuir. Porque las patitas no van con el agua. Entonces la única forma de que las patitas no estén en contacto con el agua es que estén al centro y que las cabezas hidrofílicas estén hacia donde da la solución acuosa, que son los medios externos e internos. Entonces aquí... Espera, ¿te puedo poner una pausa? En el chat preguntan a qué se refiere con que estén unidos de manera no covalente. que no estén unidos de manera no covalente, miren, por lo que busqué, es que cuando se unen no hay intercambio de electrones. Pero Seba, te pido que me confirmes. Sí, hasta donde yo tenía entendido es lo mismo. Ok, bueno, Lo van a, creo que lo ven en química más adelante, el tipo de sí, sí, enlaces iónicos y enlaces covalentes. sí, así lo van a ver. Hay algunos tipos de interacciones entre los átomos que no son enlaces, sino que son interacciones nomás. Entonces, Sí, estas moléculas se unen a partir de interacciones, pero no de enlaces. claro, y son, no sé si débiles, pero no es lo mismo que una unión, que un enlace. Bueno, Lo verán en su debido momento en química. claro. Em, Aquí yo les puse esta imagen que dice la conformación del fosfolípido, pero la verdad es que no es importante que se la aprendan. Esto es lo fundamental. Bueno,
Siguiendo con los componentes, también tenemos las proteínas, que se clasifican en transmembrana o periférica. También puede ser, otro nombre para transmembrana es integral. Entonces, las integrales van a ser las que atraviesan toda la membrana. Aquí, en esta imagen, todas son transmembranas. Aquí no aparecen periféricas, pero aquí sí. Por ejemplo, esta sería una periférica, o sea, si no atraviesa, no atraviesa. Esta no, esta sería periférica. Y esta también. Y estas proteínas van a tener distintas funciones. Van a tener función de reconocimiento y de unión, como se ve aquí, de transporte y de recepción y propagación de señales. También van a tener acción enzimática. Otro componente va a ser el colesterol. Todavía no hemos visto los tipos de célula, pero básicamente existen dos tipos, procariotas y eucariotas. Y dentro de las eucariotas vamos a tener células animales y vegetales. El colesterol solamente se va a encontrar en las células animales, es decir, en las células que nos componen a nosotros. Como ya habíamos dicho, la membrana es dinámica y es fluida. Sin embargo, el colesterol va a disminuir esta fluidez y le va a otorgar estabilidad mecánica a la membrana. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un fosfolípido y aquí entre medio vamos a tener un colesterol. Y así va a ser a lo largo de toda la membrana. Y también otra característica es que va a reducir esta permeabilidad selectiva que tiene la membrana. Bueno, otro componente de la membrana es el glucocálix, que van a ser oligosacáridos, es decir, estructuras de hidratos de carbono, que van a estar asociados a lípidos o a proteínas, y que van a tener la función de reconocimiento celular. Entonces aquí tenemos la membrana, tenemos el fosfolípido, y aquí vamos a tener el oligosacárido. Y ahora llegamos a la segunda M, que es el metabolismo. Las reacciones metabólicas se van a dar en las células eucariotas en el citoplasma. Más adelante el Seba lo va a explicar así con todo detalle, pero básicamente el citoplasma está conformado por tres cosas. El citosol, que es el líquido donde se van a encontrar agua, minerales, nutrientes, etc. Va a tener el citoesqueleto, que es el sistema de proteínas que va a estructurar y organizar a la célula, y va a tener los organelos, que van a ser así como mini órganos, así haciendo una analogía a nuestro cuerpo, van a ser como mini órganos, que van a tener muchas funciones y que van a estar compartimentalizados. Y por otro lado, estas reacciones metabólicas se van a dar, en el caso de las células procariotas, en el citosol, y en el caso de que tengan mesosomas también se van a dar ahí. El mesosoma son repliegues de la membrana plasmática. Por ejemplo, aquí no sale, pero es como si esta membrana de aquí se pusiera como esto. Imagínense que esto esté unido a esto y hace como un repliegue. Y ahí es donde en las procariotas se va a dar el metabolismo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el citosol en azul. Igual aquí estamos viendo una célula eucariota, pero igual se puede analogar a lo que sería en una procariota. Luego tenemos la tercera M, que es material genético. Y como dice aquí, el material genético se va a encontrar en las biomoléculas de ácidos nucleicos, que son dos: el ADN o ácido desoxirribonucleico o el ARN, ácido ribonucleico. Y estos ácidos nucleicos van a estar compuestos por cadenas de nucleótidos. Un nucleótido está compuesto por un esqueleto o por azúcar, fosfato y una base nitrogenada, que puede ser cualquiera de estas cuatro que están aquí: adenina, timina, citosina o guanina. Y estos van a guardar toda la información que va a representar en su totalidad a un ser vivo. Entonces, sin material genético, la célula no se puede reproducir y tampoco puede funcionar. Entonces aquí yo estaba pensando, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Y encontré justo esta foto que me pareció re buena, y que hagamos la analogía de que nuestro organismo es como una casa. Imagínense, perdón, que la célula es como una casa. Entonces la célula al principio ya no tiene nada, tenemos una casa, recién la compramos, tampoco tiene nada, no está amoblada.
para nosotros poder vivir en la casa necesitamos muebles, ¿cierto? Porque necesitamos cocinar, necesitamos bañar, necesitamos dormir, etc. La célula, para poder funcionar, necesita proteínas. Entonces, el ADN va a ser análogo a lo que es un manual. Y con este manual nosotros vamos a poder amoblar nuestra casa para poder vivir en ella. Lo mismo con el ADN. Con el ADN nosotros vamos a poder traducir y formar proteínas que van a realizar las funciones celulares. Bueno, y ¿Te puedo hacer luego otra tenemos, pausa? obvio, Ya, en el chat me preguntaron qué significaba metabolismo en sí. Que habíamos hablado de las 3 M, material genético, membrana y metabolismo. Metabolismo en sí. ¿Qué significa la palabra metabolismo? la palabra metabolismo. Y si puedes volver un poquito, por fin, dicen. Volver un poquito Ahí supongo, alguien no aquí, entendió, alguien no entendió el ejemplo de la traducción. pero eso, entonces me voy a Son material preguntas genético. distintas. Son preguntas distintas. Ya. A ver, Ya, si metabolismo, quieres, yo respondo al lado de metabolismo. ya dale. Metabolismo en sí, lo que significa la palabra metabolismo, son como todas las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula para producir todo lo que tiene que producir en sí. O sea, yo, por ejemplo, hay proteínas en el ambiente. La célula incorpora proteínas y esas proteínas las destruye para producir aminoácidos. Y esos aminoácidos después los usa para construir sus propias proteínas. Todos esos cambios químicos que ocurren dentro de la célula es el metabolismo. Ahí, no sé si se lo han pasado ya, hay dos tipos de metabolismo, el catabolismo y el anabolismo. Exacto, eso es lo mismo que dijeron en el chat, que es deshacer cosas y armar cosas. Eso es el metabolismo en sí. Ya, Y la ahora, otra era, volver a explicar el ejemplo de cómo se traduce. es que eso, en realidad quédense con que traducción de proteínas es formación de proteínas, es como el ensamblaje de las proteínas. No sé la verdad si más adelante van a tener una clase más específica de eso, yo me acuerdo que lo vi en el colegio, pero no sé si es de mención o si es de común, pero sí se les va a explicar todo lo de material genético, creo, y, y también, ¿cómo se llama? Antes de la traducción, eh, La transcripción, traducción. transcripción, replicación, transcripción y traducción. Son como los Sí, tres así mecanismos creo que principales. lo van a ver así como bien superficialmente más adelante, creo. Sí, según yo sí se ve. Más adelante. No sé si les quedó claro o alguien tiene alguna otra consulta. Lo importante de aquí es esto de acá, que sin material genético la célula no se puede reproducir y no puede funcionar, porque contiene toda la información para realizar todo lo demás. Ese era mi punto, lo central. No sé si alguien tiene otra consulta, ¿quedó claro? Por ¿O me ahora devuelvo? ¿O sigo? en el chat no han dicho nada más. Ya, entonces voy a seguir. Apareció algo. Ya, el Vincent aquí puso, los procesos de replicación, traducción y transcripción se van a ver durante el año. Estupendo. Maravilloso. Quédense con lo que les dije nomás. Entonces, ya pasamos las 3M, pero también hay otra estructura que es importante, que es la pared celular. Todavía no hemos visto los tipos de células, pero no todas las células tienen pared celular. Solo la vamos a encontrar en protistas, bacterias, células vegetales y hongos. Y cada pared celular, dependiendo de la especie o del tipo celular, va a tener distintos componentes. Y aquí yo les puse, por ejemplo, las células vegetales van a estar compuestas de celulosa, hemicelulosa, pectina, entre otras glicoproteínas. Los hongos van a tener su pared compuesta por quitina y las células procariotas, que son las bacterias, por peptidoglucanos. Y la pared va a tener diferentes funciones, que son resistencia, protección y mantención de la forma. Y aquí, por ejemplo, esta va a ser obviamente una pared celular de célula vegetal, porque aquí como aparece en la imagen, tiene pectina, tiene microfibrillas de celulosa y hemicelulosa.
Ya, y ahora finalmente llegamos a los tipos de células. Las células pueden ser procariotas, que van a ser las bacterias, y hay millones de bacterias, o bien Profe, pueden ser, ¿Sí? ¿sí? ¿puede retroceder un poquito? Que se me había salido de la clase. Porque ya, pues, nomás. No escuché bien porque se escuchó entrecortado. ¿Me puedes repetir? O escribirlo en el chat, por favor. Era que si voy a retroceder a esa página, pero gracias. Pero, ¿te gustaría que lo repitiera? ¿O solamente querías que me devolviera la diapositiva? No hay respuesta. ¿Hay respuesta en el chat o no? Sí, dijo Ah, solo retroceder. Y ya. Ah, ya, ahí entonces sigo está. avanzando. Bueno, sigo entonces. Ya, entonces tenemos dos tipos, como estaba diciendo. Tenemos las procariotas, que van a ser las bacterias, y habíamos dicho que hay muchos, muchos, muchos millones. Y tenemos las eucariotas. Vamos a tener células eucariotas animales y vegetales. Entonces, primero con las procariotas. Fueron las primeras en originarse. Son las más antiguas. Y van a estar compuestas por las bacterias. Y son las más pequeñitas. Aquí yo les puse una escala. Aquí yo les dije este parásito obligado, que va a ser el más chiquitito. Luego tenemos una bacteria y va a ser, fíjense, esta célula procariota va a ser más chiquita que las células eucariotas, tanto animal como vegetal. Entonces va a ser la más pequeña de todas las células. Tenemos que las células procariotas no van a tener organelos y no van a tener un núcleo definido, solamente van a tener un nucleoide, que es el área donde se va a encontrar el material genético. Ya, Y este pausa. material, Pero una pequeña pausa. Dicen que si puedes retroceder un poquito, por favor. retroceder, repetir lo que dije o devolverme una diapo. Devuelve una diapo. Ya, mientras, no sé, la persona que pidió que se retrocediera, no sé para qué lo pidió, pero respondiendo unas cositas que habían en el chat, lo de por qué en el ejemplo de antes del mueble, por qué la proteína era el mueble, lo voy a explicar yo más adelante cuando les explique cómo se producen las proteínas. Y gracias a los que respondieron lo que dijo que una compañera de los virus y las bacterias, lo que te respondieron ahí estaba bien. Solo el virus no tiene las 3M porque le falta el metabolismo. Y gracias por responder, de eso demuestra un buen compañerismo. Yo vi esa imagen y dije, ¡oh, qué bonita imagen! Está re bacán. Parece que no fue tan bacán. Está buena, pero le falta saber un poco más de los procesos. Después, cuando tengan las clases respectivas de ADN, lo van a entender mejor. Y otra pregunta es de qué era la hemicelulosa. ¿Sabes? La verdad, no lo sé. ¿Tú sabes? Hasta donde yo sé, un componente más de la pared celular de las plantas. Eso es todo lo que sé. Pero no, según yo, no es tan importante. No, no es tan importante. De hecho, yo diría que el componente central es la celulosa, Sí. más que la hemicelulosa. Ujú. Ya, listo, ahora sí, sí. Ya, entonces seguimos. Como les estaba diciendo, las células procariotas no tienen un núcleo definido, solamente van a tener nucleoides, que es el área donde se va a encontrar el material genético. Y este material genético a veces se denomina cromosoma único y va a ser ADN circular cerrado. Las células procariotas, como ya habíamos dicho antes, van a tener una pared celular y esta va a estar compuesta por péptidoglicano o glucano, que es lo mismo. También van a presentar ribosomas, que son las estructuras que ensamblan las proteínas, que las forman. También van a presentar mesosomas o laminillas, esto va a depender de si esta célula procariota o bacteria es aerobia o anaerobia. Si es aerobia,
va a tener, estos mesosomas van a ser repliegues de la membrana plasmática en donde se va a producir el metabolismo, y las laminillas van a estar en bacterias anaerobias, también van a ser repliegues de la membrana donde se va a producir procesos fotosintéticos. Entonces, luego tenemos estos otros 3 puntos que dicen que pueden presentar cápsulas, pueden presentar pili, fimbrias y o flagelos, y también pueden tener plásmidos. Esto no es siempre, es decir, las bacterias pueden tener, pero también puede que no tengan, ¿ya? Todo lo demás lo tienen, sí o sí. Ya, entonces, hablando un poquito de estos elementos que pueden o no pueden estar, tenemos primero el flagelo, que va a ser un apéndice de desplazamiento o de locomoción. Luego vamos a tener el pili, que es un apéndice que participa de la conjugación bacteriana. Aquí vemos el flagelo, que en general es único y es el más largo. Luego tenemos el pili sexual, que es este de aquí, y que es un poquito más grande que las fimbrias. Ahora, no sé si también ustedes más adelante van a ver conjugación bacteriana. No es importante que lo sepan ahora, pero yo les voy a explicar muy brevemente de qué se trata para que no queden con la duda. La conjugación bacteriana es uno de los 3 métodos en que las bacterias pueden intercambiar material genético. ¿Ya? Entonces imagínense que tenemos 2 bacterias y entre medio hay un puente. Y mediante ese puente se pasa pedacitos de material genético que se denominan plásmidos, que se ve más adelante, justo lo tenemos ahí en la diapo. Entonces, de una célula pasa la información genética a otra célula, mediante este pili. Y bueno, los otros 2 métodos son la transformación y la transducción, creo. Pero no es importante que lo sepan ahora. Luego tenemos la fimbria, que es un apéndice que permite la adhesión entre células procariotas, o bien de células procariotas a eucariotas, o bien a superficies. Luego tenemos la cápsula, que está constituida por polisacáridos y que tiene la función de protección. Aquí, como vemos en esta foto de acá, aquí tenemos la membrana. Se me había olvidado decir antes que la pared celular es una capa que recubre la membrana. Entonces aquí tenemos la pared celular y aquí tenemos la cápsula. Y luego tenemos los plásmidos, que son moléculas de ADN extracromosómico, es decir, son pedacitos de material genético que no van a estar unidos a este cromosoma único circular cerrado, sino que van a estar en el citosol. Entonces aquí vamos a tener un plásmido, otro plásmido, otro plásmido. Y estos son, por ejemplo, los que se pasan mediante el pili. Entonces, otro dato freak, por ejemplo. Cuando tenemos alguna infección bacteriana, el doctor nos receta antibióticos. Siempre cuando tenemos infección por bacterias, antibióticos. Pero hay algunas bacterias que no se pueden tratar con ciertos tipos de antibióticos porque hay resistencia. Entonces, por ejemplo, tenemos una bacteria que es resistente y otra que no es resistente. Esta bacteria que es resistente tiene la capacidad de cortar un pedacito de su material genético y mediante este pili mandárselo a la otra, mediante un plásmido. Entonces le llega a la otra y ahora la otra célula procariota también va a ser resistente a los antibióticos. Entonces, por ejemplo, esta célula puede que yo diga, ya, esta tiene resistencia al antibiótico porque tiene el plásmido de la resistencia al antibiótico. También hay otras características que se pueden traspasar mediante plásmidos, pero eso no es relevante. Ya, pausa, en el chat preguntan, ¿por qué apéndice? Y bueno, ¿y por qué el apéndice participa en la conjugación? Bueno, eso lo acaba de explicar a través del pili reproductor. Pero hay otra pregunta de por qué se llama apéndice. Apéndice es como estructura, es como estructura que participa de la conjugación bacteriana, Sí, estructura de desplazamiento. sí, apéndice se le dice a la estructura. No se refiere al apéndice que nosotros tenemos que a la gente le extirpan. Claro, Eso no es, sino que apéndice se le dice como a cualquier cosa que esté como añadida en una estructura. Como, claro. no sé cómo explicarlo más. Sí, es como estructura. Es como algo, una estructura que está añadida a algo. Por ejemplo,
se dice también que nuestros brazos y nuestras piernas son nuestros apéndices, ¿ya? Porque son estructuras añadidas al tronco. O también cuando uno escribe un texto, a veces hay gente que pone un apéndice, que es como un pedacito de texto añadido a lo que escribió. Es como la definición de la palabra. Ujú. Ah, es como una extensión, sí, eso es. Eso mismo. Citosol y citoplasma es lo mismo, no, y lo vamos a ver, lo vamos a repetir más adelante. ¿Alguna otra cosa? ¿O seguimos? Por ahora, no. Ok. Entonces, aquí tenemos un resumen. Eh, les iba a hacer una pregunta. Ay, no, perdón. Les iba a hacer una pregunta, pero no sé si con lo que yo dije la pueden responder. Igual la voy a... ¿Quieren o no Dale, quieren que la diga? dale A nomás, ver, ya, dale. según lo que yo dije, hay un error en esta imagen. Uh, A ver si está relacionado con lo que preguntaron recién. Con lo que preguntaron recién. ¿Nadie? alguien pregunta, ¿la membrana No, tiene pared celular? pero la pared celular, como dijimos, siempre va a estar en las células procariotas. En la membrana no ocurre la respiración celular. Pero dice citoplasma. Falta lo del Eso mismo, pilus, ¿no? ahí yo escuché. Ya, a ver. Respecto a todo lo que respondieron, primero, sí, yo también cuando vi esta imagen dije, membrana celular, eso es donde ocurre la respiración celular, pero según lo que tengo entendido, el mesosoma es un repliegue de la membrana celular y ahí es donde ocurre el metabolismo. Y cuando Ujú. hablamos de metabolismo también podemos hablar de respiración celular. Entonces, ahí uniendo una cosa con otra y ahí infiriendo un poco, se podría haber llegado a eso. También dijeron el pil, pero recuerden que al igual que el flagelo y al igual que los plásmidos, pueden estar como no pueden estar. En este caso, esta procariota es más evolucionada porque tiene flagelo y tiene plásmido, pero puede que no los tuviera y eso también estaría bien. Entonces, no es necesario que tenga pil. Y lo que dijeron, que era la respuesta correcta, es que aquí sale citoplasma, debería ser citosol, porque cuando hablamos de citoplasma en general se refiere más a una célula eucariota. Eso, entonces aquí, como ya habíamos hablado, tenemos la pared celular que está compuesta de peptidoglucano, tenemos este cromosoma único, circular, cerrado, muy enrollado, que se va a encontrar en el nucleoide. Si se fijan, no hay ninguna delimitación, el material genético está suelto en el citosol, pero la zona en donde se encuentra se va a llamar nucleoide. Tenemos el flagelo, este apéndice o extensión, que va a permitir la locomoción, plásmidos, pedacitos de material genético, y citosol, aquí no es citoplasma, es citosol, que va a estar rico en ribosomas, que son estructuras que forman las proteínas. Ya, Ya, luego un detallito, pasamos... te voy a agregar algo ahí con lo de la Ya. respiración celular. Eh, la, para producir energía hay varios procesos, que ahora no, en este momento no son importantes, pero son la glucólisis, que se toma la glucosa, se rompe y eso forma energía, y también la respiración celular, que en las células eucarionte ocurre en la mitocondria. Ahora, uno dice, bueno, ocurre en la mitocondria y estas células son bacterianas, no tienen mitocondria. Entonces, ¿por qué ocurre aquí? ¿Por qué aquí dice que ocurre en la membrana celular? Y es lo que estaba diciendo aquí recién la Sofi, que tiene los mesosomas, que son repliegues de la membrana celular. Y son estos repliegues de la membrana los que a veces actúan como un pseudoorganelo, así como muy entre comillas. Y es en ese repliegue donde puede hacer mecanismos de respiración celular las bacterias. Entonces, en teoría, sí puede ocurrir respiración celular en en las membranas celulares de células procariotas. Eso. ¿Seguimos entonces? ¿Mm? Ya. Ah, y todavía no Entonces, pasamos lista. no, sí, sí, pero viene Viene al después. tiro. Sí, viene, Sí, sí que no. quedan pocas diapos. Ya.
Entonces, luego teníamos la célula procariota, pero también podemos tener células eucariotas o eucarionte, que es lo mismo. Y estas células son más recientes. Después vamos a explicar la teoría de origen de una célula eucariota, porque vienen después de las procariotas. Entonces, como ya habíamos visto anteriormente con la regla, tenemos que las células eucariotas son más grandes que las procariotas y pueden ser como de 10, que generalmente las que se acercan más a los 10 son las células animales, que son más pequeñitas que las células vegetales, que pueden llegar a los 100. Las células eucariotas sí tienen organelos en el citoplasma, ojo, citoplasma. Van a presentar un núcleo definido dentro de una membrana que se denomina carioteca, y dentro de este núcleo también vamos a tener el nucleolo. Las células eucariotas van a estar presentes en los animales, en los vegetales, en los hongos y en los protozoos. Y a su vez, como ya habíamos dicho antes, la célula eucariota se divide en célula animal y célula vegetal. Entonces aquí tenemos una célula animal y otra vegetal, y aquí tenemos las estructuras que tienen en común. El nucleolo que se encuentra adentro, retículo endoplasmático, rugoso, liso, mitocondria, complejo de Golgi, lisosomas, citoplasma, membrana plasmática, etc. Que igual más adelante vamos a ver las diferencias entre estas dos células, así que tranquilos. Bueno, y aquí más de lo mismo, eucariota, tenemos mitocondrias, que como explicaba antes el SEBA, van a ser en las células eucariotas donde se va a dar la respiración celular, membrana celular, membrana nuclear, núcleo, citoplasma, retículo endoplasmático, ribosomas, aparato de Golgi, lisosomas, etc., entre otras cosas. Ahora más adelante el SEBA también va a explicar como todos los organelos que existen, etc. Y aquí tenemos una comparación entre célula eucariota y célula procariota. Entre otras cosas tenemos que aquí hay un núcleo con una membrana nuclear, mientras que la procariota va a tener un nucleoide, ¿cierto? Que es el área donde se encuentra el material genético, ADN circular, cerrado. Una célula eucariota tiene organelos, aparato de Golgi, mitocondria. Si fuera vegetal tendría cloroplastos. Si fuera vegetal tiene pared. Por otro lado, la célula procariota no va a tener organelos, va a tener pared siempre. Tiene mesosoma, que en este caso, en una célula eucariota serían como mitocondrias. ¿Qué más? Tenemos ribosomas también, que ambas células van a tener ribosomas, pero estos van a ser 80S en las eucariotas, mientras que la procariota van a ser 70S. Y no sé, siento que me van a preguntar, así que se lo voy a decir antes de que me pregunten. La S es de coeficiente de sedimentación. La sedimentación es cuando un material se deposita en una superficie. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que estos ribosomas, eucariota, procariota, van a tener distintos coeficientes de sedimentación, es decir, van a depositarse a distintas velocidades en un proceso de centrifugación. Eso. No es importante para nada, pero yo presentía que me lo iban a preguntar porque yo cuando lo vi dije, ¿qué es esto? Así que se lo explico al tiro. Y aquí lo que estaban esperando, la asistencia. Así que si no les funciona el código QR me avisan, porque aquí está el link del Forms. Así que si no les funciona, se los pongo en el chat. ¿Ya? Ojo, no ha terminado la clase. Vamos a la mitad No, recién. no ha terminado eso. Y ahora estábamos pensando en dar un break, pero no sé si lo quieren ahora, lo quieren más adelante, porque igual falta bastante. Lo que les acomode. Continuemos. El citoplasma y sus componentes. Alguien había preguntado hace un ratito si citosol y citoplasma era lo mismo. A veces se dice que sí, pero a veces también se dice que no. Hay unas sutiles diferencias. El citosol se describe como la parte líquida. O sea, todo, aquí tenemos una célula que adentro tiene organelos, tiene el citoesqueleto, y está todo esto en una sopita. Y toda la parte que es agua de la sopita es el citosol. Pero el citoplasma está compuesto por otras estructuras que también son sólidas, no solo es agua, como el citoesqueleto. Y hay hartas cosas más que ahora vamos a ir revisando una por una. Y vamos a partir por el citoesqueleto. Bueno, del citosol no hay mucho más que decir, es solo agua. Entonces, el citoesqueleto, vamos a encontrar
tres estructuras principales: los filamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos, ¿ya? Los filamentos de actina también se pueden llamar filamentos delgados o microfilamentos. Aquí también, para que lo sepan, están ordenados de tamaño, pero no se tienen que saber la medida exacta del tamaño, pero sí tienen que saber cuáles son los más pequeños y cuáles son los más grandes. Los más pequeños son los de actina. Y estos cumplen funciones súper importantes en las células y en el cuerpo humano en general. La primera que les tengo aquí es formar las microvellosidades, que las microvellosidades son unas estructuras que tienen las células, en especial las células de nuestro intestino, que nos ayudan a absorber los nutrientes. Otra función es en células animales como los protozoos, ayudan a formar los pseudópodos, que los pseudópodos son unas prolongaciones, no son como los cilios ni los flagelos, sino que es, es como si literalmente la célula le creciera una pata, una patita, y con eso se empiezan a mover, como la animación que tengo aquí puesta. Las células pasan de ser como redonditas a tener patitas que ocupan para moverse. Y la tercera función importante de los filamentos de actina, o filamentos delgados, o microfilamentos, es ayudar a la contracción muscular. Después tenemos los filamentos intermedios, que son los de tamaño intermedio, que estos pueden estar compuestos de distintas proteínas. La más común... la más común es la queratina, que forma parte de nuestra uña y nuestro cabello. Y la función principal de los filamentos intermedios es la función de darle rigidez, soporte y tensión a la célula o en la estructura en la que esté participando. Como la queratina que tenemos aquí en el cabello. Solo miren la firmeza que tiene ese cabello con champú L'Oreal. Se nota que tiene mucha firmeza. Y por último, la tercera estructura principal del citoesqueleto son los microtúbulos, que son los más grandes. Aunque diga la palabra micro, son los más grandes. Y su función principal son formar los centriolos, los cilios y los flagelos. Ahora, centriolos, cilios y flagelos. Los centriolos son considerados organelos sin membrana. Estos no tienen membrana, son solo compuestos de microtúbulos, que están solo en las células animales, y su función principal es en la división celular. Lo que hacen es formar el uso mitótico. Cuando vean mitosis y meiosis van a entender mejor este concepto, pero cuando tenemos una célula y esta célula se empieza a dividir, los cromosomas se dividen en la mitad, y un cromosoma se va para la derecha y un cromosoma se va a la célula de la izquierda. Y para guiar estos cromosomas en su camino, siguen los microtúbulos que forman el uso mitótico, que lo forman los centriolos. Por lo general se encuentran de a pares, siempre son 2 centriolos por célula. Y los cilios y los flagelos, que ya los vimos antes con las células procariontes, igual están en las células eucariontes, pero no siempre cumplen las mismas funciones. En las células procariontes la función principal, bueno, el flagelo siempre la función principal va a ser el movimiento, pero los cilios en las células procariontes también colaboran en el movimiento, pero en las células animales no es la función principal, sino que la función principal de los cilios aquí va a ser el arrastre de la superficie. Por ejemplo, nosotros en las vías respiratorias tenemos células con muchos cilios, y estas las usamos para ir limpiando la vía respiratoria. A veces nosotros cuando respiramos se nos meten un montón de basura dentro de la vía respiratoria, y estos cilios lo que hacen es ir moviéndose hacia arriba para ir barriendo toda la basura hacia la garganta y botarla. Y ahí es cuando nos dan la tos y nos salen flemas, ya es porque los cilios están trabajando en ese momento. Ya. Y otras estructuras que los pongo aquí porque después más adelante vamos a ver organelos, que son los organelos de doble membrana y los organelos de membrana simple. Los centriolos y los ribosomas también son considerados organelos, pero organelos sin membrana. Incluso hay gente que ni siquiera los considera organelos.
Por eso los puse aquí separados de los demás. El ribosoma los ribosomas están compuestos de dos subunidades. La de aquí, que es la subunidad grande, y la de acá abajo, que es la subunidad pequeña. Estos están compuestos por ARN ribosomal y unidades proteicas. Y su función principal es la de producir proteínas, sintetizar proteínas. Ahora, ¿cómo hacen esto? Yo le había dicho a alguien que más adelante iba a entender mejor por qué en el ejemplo que había puesto la Sofi estaba como el manual de instrucciones, la fotocopia y el mueble, y me preguntaba por qué la proteína era el mueble. Bueno, el ribosoma es el encargado de leer la fotocopia de las instrucciones, ¿ya? El ARN era la fotocopia, que nosotros habíamos sacado de las instrucciones que estaban en el núcleo, que era el ADN. Entonces, esta fotocopia, el ribosoma lo que hace es revisarla, leerla, va leyendo las cosas que dice y va tomando aminoácidos y los va juntando entre sí, según lo que le vaya diciendo el ARN, para producir una cadena proteica. Y esta cadena proteica es nuestro mueble construido, ya es una proteína funcional que nosotros vamos a ocupar para las distintas funciones que necesitemos en la célula. Las vamos a mandar a la membrana, o va a ser parte del citoesqueleto, etcétera, etcétera. Depende de lo que vayamos a usar la proteína. Pero ya este es un mueble construido, hecho y derecho. ¿Ya? No sé si se entendió mejor el ejemplo que había dado la Sofía al principio. Y por último, aquí tenemos las inclusiones, que también forman parte de la célula, pero estos no son considerados organelos, sino que estos son cúmulos de distintos elementos. Por ejemplo, en esta imagen, estas gotas grandes blancas son gotas lipídicas, que son, no se les llaman inclusiones, que son simplemente cúmulos de lípidos, no tienen gran ciencia, es solo grasa que se acumula en la célula, y como no la pueden botar, la almacenan y forman inclusión. Y aquí otro ejemplo es estas pelotitas negritas que tenemos acá, son gránulos de glucógeno. Son parte de la célula, pero no son considerados organelos. Pero son una estructura que está ahí y es importante. Y yo creo que aquí deberíamos darnos una pausa. Ya van a ser las, ¿qué es? Van a ser las 7. Así que yo creo que aquí no tengo una pausa porque de aquí a lo que continúa nos vamos a demorar un poco más. Díganle a sus compañeros que entren que el profe ya va a empezar. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto fueron las bases de la teoría celular. Vimos las 3 M's de la célula, vimos lo que eran células procariontes, células eucariontes, y ahora estamos viendo los componentes de la célula. Habíamos visto lo que era el citoplasma, que era el citosol y el citoesqueleto. Vimos algunos organelos sin membrana, y ahora nos vamos a ir a los organelos propiamente tal, que los organelos sin membrana hay mucha gente que incluso ni siquiera los considera organelos. Entonces, los organelos propiamente tal se dividen en dos grupos, en tres si consideramos los que no tienen membrana. Depende de cada uno como lo vea. Pero los que tienen membrana los dividimos en dos grupos. Los que tienen doble membrana y los que tienen membrana simple. Y vamos a partir con los que tienen doble membrana, que son más cortitos, que son solo 3. Son solo 3, pero son los 3 más importantes de todos. Que son el núcleo, la mitocondria y los cloroplastos. Entonces vamos a partir con el núcleo, que tiene esta estructura. Entonces, si vemos la imagen, que les vuelvo a repetir, en esta clase lo que es más importante son los componentes, porque después las funciones ya del ADN y el tema de replicación, todo eso lo van a ver más adelante en genética. Ahora lo que quiero que entiendan es la estructura del núcleo celular y las funciones. Tiene estos componentes. Primero, la membrana, que como ya dijimos es una doble membrana, que tiene un nombre propio, que es la carioteca, o también se le puede conocer como envoltura nuclear. Tiene la membrana externa, que está en contacto directo con el retículo endoplasmático rugoso, que incluso muchas veces esta misma parte de la membrana llega a tener las funciones del retículo endoplasmático rugoso.
y la membrana interna, que está muy asociada a lo que es la heterocromatina, que es la cromatina que está condensada. Esto les vuelvo a repetir, lo van a entender mejor más adelante, el tema de la cromatina. Eh, También la membrana, la carioteca, tiene varios poros por toda la distribución de la membrana, que estos poros son para el paso de proteínas y de ARN mensajero, ¿ya? Pero recordemos que de aquí de adentro el ADN nunca sale del núcleo, jamás, nunca. Solo salen proteínas y el ARN mensajero. Entonces, también dentro del núcleo tenemos lo que es la cromatina, que puede estar condensada o descondensada en forma de heterocromatina o eucromatina. Aquí hay un ligero error que aquí nos dice el cromosoma, pero el cromosoma no está propiamente tal dentro del núcleo, porque los cromosomas toman esa forma cuando va a iniciar el proceso mitótico. Lo van a ver de nuevo más adelante cuando vean meiosis, o sea, mitosis y meiosis, pero cuando nosotros tenemos una célula normal, el núcleo por lo general no se encuentra en esta forma. Eh, También tenemos el nucleoplasma, porque aquí adentro no hay solamente cromatina amontonada, sino que tenemos que tener en cuenta que todo esto está como en un medio líquido, y el medio líquido del núcleo se llama nucleoplasma, y en el medio del núcleo tenemos lo que es el nucleolo, que cumple la función de tener la información genética de los ARN ribosomales, que son los que forman parte de los ribosomas. Y algunas estructuras extras que no son necesarias que se la vean ahora. Entonces, lo que estábamos hablando. El núcleo contiene el material genético, la heterocromatina está adherida a la pared, la eucromatina es más abundante durante el proceso de replicación, esto también lo van a ver más adelante cuando vean el tema de ADN, y el nucleolo es el encargado del ARN ribosomal. Eso es lo principal del núcleo junto con sus distintas estructuras. Eso es lo que necesito que sepan ahora. ¿Bien? Entonces, después tenemos la mitocondria, que como le habíamos mencionado también es un organelo de doble membrana. Tenemos esta amarillita que es la membrana externa y la rosadita que es la membrana interna. Este organelo es el que se encarga de la respiración celular. ¿A qué nos referimos con respiración celular? Es el proceso en el cual se produce mayor cantidad de energía, que la producción de energía es la síntesis de ATP. Ahora, esto ya se lo había explicado antes, pero lo vuelvo a repetir. La energía, cuando se produce, bueno, creo que, no sé si lo verán esto más adelante o no, pero bueno. Nuestra fuente de energía principal es la glucosa. La glucosa, cuando la rompemos, produce energía. Y este proceso de romper la glucosa ocurre fuera de la mitocondria, ocurre en el citoplasma, en el citosol. Y después cuando rompemos la glucosa, estos pedacitos rotos entran a la mitocondria y aquí ocurre el proceso de respiración celular, que esto entra a un ciclo que se llama el ciclo de Krebs, que produce una cantidad inmensa de energía. Es una gran cantidad de energía, mucho ATP, demasiado. Es la fuente más grande de energía que podemos producir. Este proceso de respiración celular ocurre acá, en esta parte de aquí, que se llaman crestas mitocondriales, que son unos repliegues de la membrana interna. La membrana interna es la rosadita, se pliega y forma estas crestas mitocondriales donde ocurre el proceso. Y lo otro que tenemos que saber de la mitocondria es que adentro, dentro de la capa interna, todo esto se llama matriz. Y aquí dentro de la matriz podemos encontrarnos distintos componentes como son los ribosomas y algo bien curioso que es la presencia de ADN propio. ¿Ya? Al final de la clase vamos a explicar, hay una teoría que explica por qué las mitocondrias y los cloroplastos tienen ADN propio, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y tienen la característica también de que pueden autorreplicarse. O sea,
después lo van a ver también, que la célula entra en mitosis y se separa en dos células. Ese proceso de división celular. La teoría simbiótica, sí, esa es la teoría. Y la mitocondria no se divide cuando la célula se divide al mismo tiempo, sino que esta mitocondria se divide por sí sola, cuando a ella se le da la gana, la verdad. ¿Ya? Y eso se le llama autorreplicación. Y hay acumulación de protones, esto se le denomina protones, al H+, que estos se acumulan entre la membrana interna y la membrana externa, que la acumulación de estos protones es súper importante para que ocurra la respiración celular. Hasta ahí, ¿todo bien con núcleo y mitocondria? Si tienen dudas, vayan dejándola en el chat, ¿no? Ya. Y ya pasando al tercer y último organelo de doble membrana, tenemos los cloroplastos, que, como ya dije, son organelos de doble membrana. Aquí tenemos la membrana interna y aquí afuera la membrana externa, pero lo que importa de los cloroplastos es todo lo que ocurre dentro, ¿ya? Que tenemos distintas estructuras. Estos saquitos aplanados de aquí se llaman tilacoides, y estos se agrupan en unas montañitas que cuando ya hay varios agrupados se le denomina grana. Y estas granas se unen con otras granas a partir de esta estructura llamada laminilla. Y todo esto está flotando dentro de dentro del cloroplasto, dentro de su membrana interna, en un líquido llamado estroma. Bien. Estas, al igual que los cloroplastos, también tienen ADN propio, también tienen ARN, o sea, también tienen ribosomas, perdón, y tienen un pigmento especial que se llama clorofila, que esta clorofila es la que le da el color verdoso a los cloroplastos y el que le da el color verdoso a la planta en general, y que tiene un rol súper importante en la fotosíntesis. Dentro de la matriz de la mitocondria, ¿qué había? Teníamos ADN y ribosomas, eso principalmente. ¿Ya? Ahora, breve descripción de lo que ocurre durante la fotosíntesis, porque hay una pregunta dentro de la guía que habla sobre la fotosíntesis. Cuando, bueno, aquí lo voy a partir, esta ecuación la voy a hacer al revés. Nosotros, para producir energía, ocupamos la glucosa y el oxígeno, y estos entran al proceso de respiración celular para producir ATP. El proceso de la fotosíntesis es un proceso inverso. Y esto, bueno, producimos ATP con glucosa y oxígeno y desechamos dióxido de carbono y agua. El proceso de la fotosíntesis es un proceso inverso. Ocupamos estos que para nosotros son desechos, dióxido de carbono y agua, los ocupan para que con energía solar producir glucosa y agua. Ahora, hay un detallito aquí porque la fotosíntesis ocurre en dos procesos, en dos etapas. La primera etapa, que se denomina etapa clara o dependiente de la luz, lo que hace el cloroplasto es tomar el agua, romper el agua con la energía de la luz y producir ATP. ¿Ya? Produce el ATP y el oxígeno. ¿Ya? Y eso es súper importante porque tenemos que tener claro que el cloroplasto también produce ATP. Ahora, ¿por qué dentro de la ecuación no está el ATP? Porque ese ATP lo ocupa en la segunda fase y lo usa al tiro para transformar el dióxido de carbono en glucosa. Eso a grandes rasgos de la fotosíntesis. Pero tenemos que tener claro que el cloroplasto también produce ATP, solo que lo consume. En el chat. Hay otros pigmentos, como por ejemplo el betacaroteno, que le da otros colores a las plantas. Sí, el betacaroteno da el color amarillo anaranjado. Sí, 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 sí. Sí. Sí, y a ver, estos no se los tienen que saber porque no son materia de PSU, pero déjenme buscarlos, los tengo por aquí. Hay otros pigmentos, la clorofila le da el color verde, el betacaroteno le da el color amarillo naranjo, y había otro también que le daba el color rojizo.
y así también hay uno que da el color como medio azulado. Y hay muchos pigmentos que le dan distintos colores, pero el que más importa y el que importa para la PSU es la clorofila. A ver, por aquí tengo anotado el ficoeritrina y las ficocianininas, ¿ya? La ficocianinina es la que le da el color azul, pero eso no se lo tienen que saber, ya es como dato freak, que hay distintos pigmentos aparte de la clorofila. Y por eso hay distintas plantas que tienen otros colores también. Y esos son los 3 organelos de doble membrana. ¿Alguna duda con esos? No. Ya. Si tienen dudas, les vuelvo a decir, déjenla en el chat nomás y después las voy a ir leyendo y las vamos a ir respondiendo. Entonces, ahora pasamos al otro tipo de organelos que son los organelos de membrana simple. Ya, estos son muchos más. Los vamos a ver en orden. El primero que vamos a ver es el retículo endoplasmático rugoso, que se abrevia RER, que está contiguo al núcleo. Es este moradito de acá, todo este morado de acá. ¿Ya? Y está contiguo al núcleo, y como habíamos dicho cuando les mencioné lo del núcleo, a veces incluso la membrana externa del núcleo también colabora con las funciones del retículo endoplasmático rugoso. Se denomina rugoso porque está incrustado de muchos ribosomas. Aquí en todos estos puntitos de acá son los ribosomas, y le da un aspecto que se le denomina rugoso. ¿Ya? Y sus funciones principalmente son el de fabricar membranas para otros organelos o membrana plasmática para la célula, la síntesis de proteína a partir de todos los ribosomas que tenemos acá, y la glicosilación, que la glicosilación es una palabra elegante para decir que a distintas moléculas, como por ejemplo lípidos o proteínas, se le agrega un pedacito de carbohidratos, ¿ya? O hidrocarburos, como quieran mencionarlo. Y por lo general son azúcares los que se le agregan a estos componentes. Por eso se le llama glicosilación, o glucosilación, porque es como viene de glucosa. Eso, tiene estas estructuras como de saco aplanados que está rodeando casi la totalidad del núcleo. Eso es el retículo endoplasmático rugoso. Ahora, ahí me están preguntando, ¿podrían repetir lo que es la carioteca y cuál es su función? ¿Puede repetir lo que es la glicosilación? Fabrica, ya. Ya, primero, la función de la carioteca, o sea, ¿qué es la carioteca y cuál es su función? La carioteca es la envoltura del núcleo y su función es envolver el núcleo. Esa es la función principal, envolver el núcleo y mantener el material genético dentro del núcleo. Esa es la función de la carioteca. Ahora, la parte externa de la carioteca a veces puede cumplir la misma función que el retículo endoplasmático rugoso, porque están muy unidos entre sí. ¿Bien? ¿Puede repetir lo que es la glicosilación, por fin? La glicosilación es el proceso mediante el cual le agregamos azúcares a distintos componentes como las proteínas o los lípidos. Les mostraré una imagen, pero me tendría que devolver mucho. Cuando vieron con la SOFI membrana plasmática, les mostró el glicocálix, que el glicocálix era como, eh, eran oligosacáridos unidos a proteínas o a lípidos. Ya, esto es lo mismo. La glicosilación es producir esos lípidos y esas proteínas unidos a los oligosacáridos. Y fabrica oligosacáridos, no hasta donde yo sé, solamente los une a las cosas para producir la glicosilación. Yo también estaba viendo esa pregunta y busqué y hasta donde vi tampoco, no se menciona. Ya, aquí me preguntan otra cosa. ¿Qué debe transportar la carioteca? La carioteca tiene poros
ahí adentro, me voy a devolver. La carioteca tiene estos poros, ¿ya? Y estos poros pasan... Oye, no, 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 no. Suelta, suelta. ¡Ay! Perdón, mi perra estaba mordiendo un cojín y lo estaba rompiendo. Ya. eh, ya, es que ¿en qué iba? Ya. Eh, ¿Qué debe transportar la carioteca? La carioteca tiene estos poros por donde pasa el ARN mensajero y pasan también algunas proteínas, que tienen que algunas proteínas entrar al núcleo y otras tienen que salir. Eso no es necesario que lo sepan ahora, pero lo que transporta, en realidad no lo transporta, sino que tiene poros por donde pasan esas cosas. Y el nucleolo contiene información genética para el ARN ribosomal, que es parte de la estructura de los ribosomas. Cosas que pasan. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya, no, no te preocupes por la interrupción, sí, para eso estamos aquí, para que les queden claras las cosas. Entonces, estábamos viendo, vimos el retículo endoplasmático rugoso, que son sacos aplanados, que tienen muchos ribosomas y está rodeando al núcleo. Su función es fabricar membranas, sintetizar proteínas y la glicosilación. Y ahora estábamos pasando al retículo endoplasmático liso, que es este más naranjito de acá, que tiene una estructura más distinta, que es se le describe como una red de tubos huecos, que es esta que está acá. En su membrana tiene varias enzimas que le permiten cumplir sus funciones, que son, la primera, sintetizar lípidos. Esta es la más importante de todas. El retículo endoplasmático liso, o se abrevia REL, produce lípidos. Y la segunda función es la eliminación de toxinas. Esas son las dos principales funciones del retículo endoplasmático liso. Y aquí le anoté una tercera, que es el almacenamiento de calcio. Que, ojo, ¿ya? Esta no es una función propia del retículo endoplasmático liso, pero las células musculares, en las células musculares, el retículo endoplasmático liso adquiere una forma distinta e incluso se le llama de manera distinta, se le llama retículo sarcoplásmico, ¿ya? Y aquí es donde el retículo endoplasmático liso adquiere la función de almacenar calcio, que es sumamente importante para producir la contracción muscular, pero es solo en las células musculares. ¿Bien? Ya, RER, ahí está. ¿Alguna otra duda? Ya, supongo que no. Seguimos entonces. Ya, el siguiente organelo, también de membrana simple, acuérdense que estamos viendo los de membrana simple, es el aparato de Golgi, que tiene esta forma de acá, que son como varios sacos también aplanados, uno sobre el otro, que su función principal, por cierto, este es mi organelo favorito de la célula, me encanta cómo funciona. Su función principal es empaquetar y exportar. Yo tengo proteínas o lípidos o cualquier cosa dentro de la célula y para ser enviado a otro lado pasa por el aparato de Golgi, este lo mete dentro de una vesícula y lo manda para donde tiene que ir. Y a mí me encanta porque ahora siempre, o sea, para enseñárselo a ustedes, solo saben que es como el Chile Express de la célula, o sea, toma las cosas y las manda a donde tienen que ir, pero el proceso ya más puntual de cómo ocurre esto es súper bacán, a mí me encanta. Pero no se los puedo explicar porque es un poco enredado y no es atingente, porque no entra para la PSU, ¿ya? Así que quédense con eso, es el delivery, solamente empaqueta y manda. Eh, También cumple la función de glicosilación de proteína y lípido, y en la pared, o sea, y en las plantas cumple la función de formar la pared celular. Es parte de la pared celular, es la pared celular primaria.
que se le llama fragmoplasto. Y bueno, como le había dicho, la formación de vesículas, que es la forma en la que empaqueta y manda las cosas. Profe, ando con una pésima conexión hoy. Sí, sí lo he notado porque te he tenido que admitir varias veces en la reunión. Tranqui, ya le mandé el ¿Sí? formulario por Ah, ya. Profe, Sí, Perfecto. todo bien. ¿Sí? iba a hacer una consulta, pero se me envió antes. Le iba a consultar qué es lo que debe empaquetar y mandar el aparato de Golgi. Muchas cosas. Casi todo. Por lo general, aquí mira, justo en este esquema se muestra. Habíamos dicho que el retículo endoplasmático rugoso era el encargado de producir proteínas. Ay, que no se ve el mouse. Entonces, estas proteínas las mete en vesículas y las manda al aparato de Golgi. Por ejemplo, aquí tenemos esta proteína verdecita de aquí. La manda al aparato de Golgi. El aparato de Golgi la procesa, y dice, esta proteína tiene que ser enviada a la membrana plasmática. La mete en otra vesícula y la manda a la membrana plasmática. Cualquier cosa que produzca el retículo endoplasmático rugoso, principalmente proteínas, o también a veces algunos lípidos que puede producir el retículo endoplasmático liso, o cualquier cosa que se produzca dentro de la célula, se van a empaquetar aquí y se van a enviar. Ah, ya, profe, Incluso, muchas gracias. incluso también cosas que vienen de afuera de la célula, así como el proceso inverso. Veamos este mismo esquema al revés. Llega una proteína aquí a la membrana celular desde fuera, se forma una vesícula, va al aparato de Golgi y de ahí se manda al resto de la célula para donde tenga que ir. ¿Ya? Puede hacer muchas cosas. Puede volver un segundo, por fin. A esta diapo. Qué lindo estoy comprometida. El lumen, vesícula recién formada. Constanza tiene el micrófono abierto. Eso. Ya. Entonces, este esquema ya lo había explicado. Y otra cosa importante del aparato de Golgi es, bueno, también lo van a ver más a detalle en reproductivo. Casi todas las clases, les digo, esto lo van a ver más adelante en detalle, pero bueno, en verdad es así. Eh, Cuando vean el sistema reproductivo, cuando vean las partes del espermatozoide, en la cabeza del espermatozoide, aquí en la puntita, hay un saquito que se llama acrosoma. Esto está formado por el aparato de Golgi. Este es el aparato de Golgi del espermatozoide, que su función principal es que cuando vaya a fecundar el óvulo, esta pared de aquí se rompe, esto degrada las paredes del óvulo, del ovocito, y hace que el núcleo del espermatozoide pueda entrar para poder unir los materiales genéticos. Pero lo van a ver más adelante a detalle. Siguiente organelo, el lisosoma. Este es una vesícula originada del aparato de Golgi. El aparato de Golgi es el que crea los lisosomas. Este lisosoma contiene enzimas digestivas. ¿Ya? Ojo, no son las enzimas digestivas que hay en el estómago, que el estómago produce ácido gástrico. No, no son esas enzimas. Son enzimas digestivas para la célula. ¿Ya? Su función es la hidrólisis de las macromoléculas. ¿Se acuerdan que al principio cuando me preguntaron qué era el metabolismo en sí, yo les dije que teníamos moléculas grandes que podíamos romperlas y moléculas pequeñas que teníamos que construirlas? Bueno, el lisosoma se encarga de romper las moléculas grandes. Tomo las proteínas y las rompo en aminoácidos. O tomo los polisacáridos y los degrado a azúcares simples. ¿Ya? Y tiene otras dos funciones importantes que son en realidad bien parecidas, que son la fusión con el fagosoma, que es para degradar bacterias, y la autofagia, que es para degradar organelos completos. ¿Ya? O sea, la función del lisosoma en sí es degradar las cosas. En el tema de la autofagia, cuando un organelo ya está muy viejo o no está funcionando bien, la célula se da cuenta de esto, lo agarra y lo manda al lisosoma para matarlo y que no tenga más problemas. Entonces aquí tenemos un esquema con las tres funciones principales. Aquí tenemos que la célula está fagocitando una bacteria. Cuando hablamos de fagocitosis es que es como que se está comiendo una bacteria.
Y esta bacteria queda envuelta en una cápsula que se llama fagosoma. Y este fagosoma se une con el lisosoma para poder matar a la bacteria. ¿Ya? Ahora, lo mismo ocurre aquí. Aquí ocurre un proceso llamado pinocitosis, que es que la célula agarra un montón de agua con nutrientes y estos nutrientes van a unirse con el lisosoma para degradar estos nutrientes. Y el tercer proceso era la autofagia, que aquí tenemos una mitocondria ya que está vieja, que ya no funciona. El retículo endoplasmático lo va a meter dentro de una vesícula y esta vesícula va a ser enviada al lisosoma para que el lisosoma degrade esta mitocondria vieja. ¿Ya? Aquí tenemos otro esquema más o menos de lo mismo. Viene una partícula con alimento, aquí no especifico cuál es el alimento, pero alimento para la célula, la mete en una vesícula, el aparato de Golgi forma el lisosoma, se une con la vesícula que tiene la comida se degrada, libera los componentes importantes, el azúcar o los aminoácidos, todo lo que ya hemos sacado, todos los nutrientes necesarios, los saca a la célula y los desechos se unen a la membrana plasmática y los lanzan al exterior. ¿Ya? Así funciona el proceso de los lisosomas. Hasta ahí, ¿todo bien? Pues esto no son tan difíciles de aprenderse las funciones de cada organelo, pero yo creo que el problema igual que hay es que son muchos. ¿Ya? Entonces hay que repasarlos harto. Pasando al siguiente organelo, tenemos el peroxisoma, ya que se parece un poco al lisosoma, pero en vez de tener enzimas digestivas, tiene enzimas oxidativas. ¿Ya? ¿Qué hacen estas enzimas oxidativas? Básicamente sirven para la degradación de ácidos grasos y la eliminación de algunas sustancias tóxicas, como por ejemplo el alcohol. ¿Ya? Y este peroxisoma es también una vesícula igual que el lisosoma, pero que en el centro tiene un núcleo cristalizado, donde están las enzimas oxidativas que mencionamos, que son la peroxidasa y la catalasa. Son las dos principales enzimas oxidativas que tiene el peroxisoma. Y una cualidad que tiene el peroxisoma es que produce peróxido de hidrógeno, esta molécula de acá, también conocida como agua oxigenada. Esta es la molécula que conocemos como agua oxigenada. Yo estoy seguro que más de alguna mamá o alguien por ahí tendrá un frasquito con agua oxigenada y se lo echan a la herida y uy, con eso sana toda la herida. En realidad no es tan así, porque lo que hace el agua oxigenada es que esto es sumamente tóxico para las células. Y cuando tienen una herida y le echan agua oxigenada, lo que hace es matar todas esas células y las quema. Las quema, las mata, y por eso pareciera que la herida sana, porque en realidad forma como una cicatriz. Pero en realidad no es tan bueno. Para desmanchar la sangre. Sí, sirve para desmanchar la sangre porque como si ustedes tienen una mancha de sangre en la ropa y le echan agua oxigenada va a servir porque va a desintegrar todas esas células. La deshace entera. ¿Qué era lo del Pero, centro? ¿Sí? ¿podría explicar lo de peroxidasas y catalasas, por favor? Las peroxidasa y catalasa son las enzimas oxidativas que hay dentro del peroxisoma. Y lo que hacen estas enzimas es la función del peroxisoma en sí, degradar ácidos grasos y eliminar sustancias tóxicas. ¿Ya? Eso, no Gracias. mucho más. Y el núcleo cristalizado, que alguien me había preguntado, donde se encuentran las enzimas. A la piel igual le quita la pigmentación, no estoy seguro, nunca me he echado oxígeno en la piel y tampoco quiero intentarlo. ¿Y qué hacen con eso luego? Bueno, el peroxisoma es muy abundante dentro del hígado, que el hígado es el órgano es el hígado que se ocupa de realizar muchos procesos y uno de esos procesos es la eliminación de desechos.
Entonces, estos, estos productos tóxicos que le estaba mencionando pueden pasar por algunos otros procesos que no son tan importantes, pero dentro del hígado se pueden eliminar en la bilis, que la bilis es muy ácida. Si usted, que no sé si necesita explicarlo esto ahora, pero la bilis que produce el hígado es muy ácida y es súper asqueroso y se elimina. El hígado tiene unos conductillos que llevan la bilis y la tiran dentro del intestino para eliminarla en las heces. ¿Ya? Así es como se eliminan estos productos tóxicos. Ya. Y creo que este era el último organelo que tenemos que ver, que son las vacuolas. Las vacuolas están tanto en células animales como en células vegetales, pero es mucho más característico de las células vegetales, porque aquí son ligeramente distintas. En realidad no son ligeramente distintas, son muy distintas. En las células vegetales puede llegar a formar el 90% de la célula, puede estar formado por la vacuola, que en las células vegetales es una vacuola grande y central e hipertónica. Ay. Las vacuolas lo que hacen es almacenar sales minerales, almidón, proteínas y algunos pigmentos. Y gracias a que almacena todas estas minerales y todas estas sales y todas estas cosas que me acabo de mencionar, esto hace que se vuelva un medio hipertónico. ¿Ya? Y los medios hipertónicos tienen la cualidad de que van a traer mucha agua. Y es por eso que las vacuolas en las células vegetales son tan grandes y tan hinchadas con agua. Y es muy importante esto para las células vegetales porque esto produce un fenómeno, se me está menguando la traba, un fenómeno que se llama presión de turgencia, que es lo que le da rigidez a la célula. Si nosotros vemos aquí en este dibujito, tenemos la pared celular, que es lo que también le da rigidez a la célula vegetal, pero la vacuola, al estar tan inflada, hace presión hacia afuera y empuja esto hacia las paredes. Aquí vemos que aquí como que la pared como se curva un poquito, es porque está haciendo presión hacia afuera. Y esto le da mucha más rigidez a la célula vegetal. De hecho, si ustedes tienen plantas en la casa y han pasado mucho tiempo sin regarlas, van a ver que las hojas de la planta, no me veo en mi cámara ahí, las hojas de la planta van a pasar de estar así y a medida que le falta agua se van a ir desinflando y se van a ir tirando para abajo. Y se nota al tiro cuando a una planta le falta agua. Y eso es porque las plantas, las vacuolas se empiezan a desinflar y pierden su presión de turgencia. Se pierde esa presión y entonces pierden rigidez. Y por eso cuando a las plantas le faltan agua, se van para abajo. Y la gran diferencia con las células animales es que en las células animales estas vacuolas son isotónicas, por lo que no se inflan con agua y son chiquititas. ¿Ya? Son unas vesiculitas muy chiquititas. Ya. Y otra característica que tienen las vacuolas en células animales es que en especial los protozoos tienen un tipo de vacuola que se llaman vacuolas contráctiles. ¿Ya? Aquí les puse un GIF con estos protozoos que se impulsan. Si ven, si se fijan, no se les ve que tuvieran un flagelo, como veíamos en las bacterias que tenían un flagelo que les daba movimiento al girar. Estas no, sino que como que dan unos pequeños saltos en el agua. Y esto es porque los protozoos tienen unas vacuolas que son estas que se llaman vacuolas contráctiles, que tienen estas tubitos por aquí por donde van acumulando agua, y cuando ya acumulan suficiente agua, estos se aprietan, estas vacuolas se aprietan, se contraen, como sale aquí en la imagen, y expulsan el agua, lo que hace que el protozoo se impulse y así pueda como nadar, ahí, impulsándose al expulsar el agua. Entonces, me preguntan aquí, entonces las vacuolas almacenan el agua en vegetales, sí, almacenan agua y también almacenan sales minerales, almidón y algunas proteínas, pero principalmente agua. Y esos son
Esos son todos los organelos que hay dentro de la célula. Son hartos. ¿Ya? Y espero que le hayan quedado claro. ¿Hay alguien que tenga alguna duda por ahora con los organelos? Todo claro. Sofi, ¿le dais tú de aquí? Sí, pero alguien levanta la mano con su ribera. Ya, sí, estamos en la prueba y nos preguntan dónde se encuentra el material genético. ¿Qué digo, el núcleo o el nucleolo? ¿Qué es lo más Núcleo. correcto? Núcleo. Núcleo. Sí. Ya. Y el nucleolo sería ADN ribosomal. Sí. Ya. Muchas gracias. O sea, no ADN ribosomal, porque el ADN ribosomal no existe. Contiene el ADN que sirve, que tiene la información para crear el ARN ribosomal. ¿Ya? Eso es un detallito, ligero detalle. ¿Lo entendiste? No muy claro. Ya. El núcleo lo que tiene adentro es material genético, que el material genético está siempre dentro del núcleo en forma de ADN. Y el nucleolo también es ADN. Todo lo que hay dentro del núcleo es ADN. Pero el nucleolo, la porción de ADN que hay en el nucleolo, sirve para crear el ARN ribosomal. O sea, el ADN que hay en el nucleolo, yo lo leo y si lo transcribo, que después van a ver cómo se produce el proceso de transcripción, y lo transcribo, voy a crear una hebra de ARN que va a ser el ARN ribosomal que sirve para la estructura del ribosoma. Que yo creo que igual esto es complicado entenderlo ahora si es que no han visto más detalles de genética. Pero, Ahí sí entendí. ¿sí? Sí, gracias, sí. Perfecto. Fiorella, ¿tiene la manito arriba? Sí, profe, ¿cuál sería un proceso autótrofo? Ah, ya, creo que eso lo va a explicar la Sofía ahora, ¿no? Ah, ya. ¿Sí? Profe, ¿el ADN en el núcleo está en forma de cromatina? Sí, en forma de eucromatina y heterocromatina. Depende de en qué estado esté la célula en el momento, porque si está en replicación va a haber más de una que de otra. Pero eso, también lo vuelvo a repetir, lo van a ver más adelante en clases de genética. Bueno, obviamente el Seba ya nombró todas las cosas que están aquí, excepto lo que se acaba de preguntar, pero eso lo voy a explicar cuando lleguemos a ese punto. Entonces, como habíamos dicho, van a existir dos tipos de células. Tenemos las procariotas, que van a ser las bacterias, y tenemos las células eucariotas, que se van a dividir en célula animal y en célula vegetal. Anteriormente, en la foto que salía, cuando hablamos de el tipo de célula eucariota, ahí, ¿cierto?, se mostraban todos los elementos en común que habían entre estas dos células. Pero ahora, ya viendo todos los organelos y todo lo que puede existir en estas células, aquí hacemos una comparación. Entonces, estas van a ser las diferencias. Las células animales no van a tener pared, las células vegetales sí la van a tener, sí van a tener. La célula animal va a tener colesterol, en cambio, la célula vegetal no. Recuerden que el colesterol solamente va a estar en las células animales. Tampoco se va a encontrar en las procariotas. Las células animales no tienen cloroplasto, las células vegetales sí, y las células animales son heterótrofas, es decir, son incapaces de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. Por lo tanto, se nutren de sustancias que son elaboradas por otros seres vivos. Y autótrofo es todo lo contrario, es decir, que son capaces de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas y se nutre de esas mismas. No sé si quedó claro. No me acuerdo quién preguntó, así que no. No sé si entendió la persona que preguntó, Dijo que sí. que no vi su nombre. Ah, perdón, es que no estoy viendo el chat. Aquí alguien dice si lo Ya. puede repetir, por favor. Ya, entonces, heterótrofo significa que la célula es incapaz de elaborar
su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas y se nutre de sustancias elaboradas por otros seres vivos. En cambio, autótrofo es todo lo contrario, es decir, elabora su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. Y a partir de eso mismo que esa célula elabora, se nutre. ¿Ahora sí? Ya, Ahora sí. bacán. Entonces, la célula animal va a tener centriolos y la célula vegetal no va a tener centriolos. La célula animal va a realizar endocitosis y exocitosis y la célula vegetal no va a realizar endocitosis y exocitosis. Según lo que yo tengo entendido, Seba, corrígeme si estoy equivocada, pero creo que es por la presencia de pared, que eso hace que no se pueda modificar la membrana. Ujú. La célula animal va a tener vacuolas pequeñas isotónicas, ¿cierto? Que no son muy relevantes, sino que son muy relevantes en las células vegetales. Como ya se había conversado, que es una gran vacuola central que va a ser hipertónica. Y la célula animal, el núcleo es generalmente central y en la célula vegetal es periférico. Y de nuevo, esto se debe a la presencia de la gran vacuola que como es tan grande, lo mueve así hacia la periferia. Eso. No es mucha más explicación, a no ser de que a alguien le quede una duda. Ya, había una duda antes que no alcancé a responder, que dijo, o sea, en el nucleolo solo hay ADN ribosomal y en el núcleo está el resto del ADN. Sí, pero un detalle es que no se llama ADN ribosomal, sino que todo, pero sí, es el ADN que es para los ribosomas, pero no se llama ADN ribosomal, sino que es ADN común y corriente, pero que tiene la información para producir ARN ribosomal, que es lo que forma en realidad la estructura del ribosoma. Pero en teoría sí, o sea, lo que estás entendiendo es correcto. El detalle es la palabra. ¿Ya? Eso era. Ya. Entonces ahora pasamos a lo que es la teoría endosimbiótica. Entonces, como ya habíamos conversado, las células procariotas fueron las primeras en originarse y después, posteriormente, se originaron las células eucariotas, que son más evolucionadas. Entonces, esta teoría la propone Margulis en 1970 y ella dice que hace millones de años atrás, aproximadamente 2500 años atrás, la atmósfera que en ese tiempo tenía el planeta comienza a cambiar, pasa de ser, a ver, déjeme revisar, que se me olvidó, pero no quiero decir mal. Pasa de ser reductora a oxidante debido a la presencia de bacterias aerobias. Pero antes de eso, vamos a partir con otra cosa. Tenemos que aquí una procariota, ¿cierto? Que es grande, y aquí tenemos otra procariota que es más pequeñita. Entonces, esta procariota se come o engulle a esta más chiquitita. Esta chiquitita era una normal, no tenía nada que le llamara la atención. Entonces, la engulle y la membrana de esta procariota chiquitita comienza a formar la membrana del núcleo y también de estos organelos de membrana simple que mencionaba antes el SEA. Entonces ahí nosotros tenemos el origen, ¿cierto?, de los retículos endoplasmáticos rugoso y liso, y también tenemos el origen de la membrana nuclear. Entonces ahora tenemos esta procariota grande que tiene estos como residuos de la otra procariota. Esta misma procariota grande se encuentra con otra procariota chiquitita, pero esta tiene una característica especial, que es aerobia, que fue la que provocó este cambio en la atmósfera. Entonces, esta tiene una ventaja competitiva, pero es chiquitita. Entonces, esta otra que es más grande, también la engulle. Pero ¿qué pasa? Que esta bacteria más grande no digiere a la más pequeña. Entonces, esta bacteria aerobia queda ahí, en el citosol de esta más grande. Queda ahí, y a medida que va pasando el tiempo, esta bacteria aerobia, que puede sobrevivir en un medio
con oxígeno y que realiza respiración celular se va a convertir a futuro en la mitocondria de esta procariota. Después pasa lo mismo, esta misma procariota grande se va a comer otra bacteria chiquitita, pero esta ahora es fotosintética. Entonces la engulle pero no la digiere y se queda ahí. Y a medida que pasa el tiempo se transforma en cloroplasto. Y el cloroplasto realiza la fotosíntesis dentro de la célula. Y ahí nosotros tenemos a lo que hoy día se llama célula eucariota. Se finita. Esa ha sido la historia de esta procariota. Y bueno, llegamos hasta aquí. Y justo, miren, son las 8 justo en en la hora. punto. Así que, ¿qué pueden decir? Respetamos así, pero todo. Espero que les No, haya gustado no y que les haya quedado exactamente, claro. porque a mí me gustaría revisar alguno de los específicamente tres ejercicios de la guía. Así que si nos permiten robarle un poquito más de su tiempo, me gustaría revisarlo. Pero por ahora, antes de ir a la guía, ¿quedó clara la clase? ¿Alguien que tenga alguna duda de la clase? ¿Les gustó la clase? Sí, sí, ya.